la Cafetera Rock, con mucho metal, con muchas novedades, con muchos premios y por supuesto con mis brothers y sisters también, con mi hermano Panchito Ingenio. ¡Buena! ¡Bien! Y Camilita Carreño, nuestra metalera estrella, acá hoy día con invitados espectaculares. Recomendaciones de música muy interesante. Está todo pasando en esta escena no sé chilena. cómo ya llegamos, parece que partimos hace como 2 meses más o menos y ya estamos en el 5º capítulo. Esta cuestión está avanzando. Está aprendiendo, pero increíblemente. ¿Cómo te has sentido, Camila? ¿Tú cómo lo has pasado? La raja, ¿cierto? El tiempo ha pasado volando. Ha pasado volando. Ya te paran en la calle. Ya. Estamos en eso. Estamos en esa etapa. No, pero oye, gracias. Al principio pensé que iba a haber poca gente, pero estoy viendo que hay una cantidad más o menos considerable después del desorden que tuvimos en el capítulo anterior, que también se estrenó. Es lo que la gente quiere. Sí, es lo que la gente quiere. Lo pasemos bien, lo pasemos bien. Lo pasamos bien. Si esta hueá es hueveo, es hueveo, serio. y información también. Viejo, como dicen por ahí, aunque suene cliché, cultura entretenida. Y en este caso la cultura del metal, que es lo que más nos gusta, ¿o no? Muy bien. Metal, en este caso, en lo que se refiere a Rec Metal Bar, en todas sus corrientes. Acá hemos invitado hard rock, hemos tenido progresivo, metal progresivo, y hoy día tenemos una corriente. Pero antes de eso, Perita, yo debo interrumpirte porque tenemos que agradecer y recordar dónde estamos grabando esto. Esta casa, nuestra casa ahora, que es la Cafetera Rock, ubicado en... delante dije Guardia Marina 331. No, Guardia Marina, no. Riquelme. Guardia Riquelme 331, Metro Santana, delante a Paco. Le tenía que mandar la dirección a uno de nuestros invitados. Y le mandé Guardia Marina. O sea, lo estaba mandando a la chucha, güey. Media cagada. No sé por qué mierda estaba haciendo eso. Menos mal que Manuel se contactó con él y le dijo, no, bueno, vayáis para allá, bueno, así que, puta, Paco, sorry, weón, disculpa, compañero. Todo bien. Bueno, también tenemos que recordar de que estos choperos maravillosos con los que siempre estamos tomando, ¿de quién son? De Vikingo Mapuche. Exacto, hoy día además no solo cerveza, sino que vinito en estos jarritos, en esta colección de jarritos que vienen en esta cajita maravillosa que tú puedes conseguir con Vikingo Mapuche. Oye, Vikingo Mapuche... Están cerados con miel, siempre lo digo, pero lo voy a recordar. Están cerados con miel, cosa que no pierden las propiedades. Son cosas del business, ahí, del asunto. Oye, pero aparte de que... Espérate, de hablar de Vikingo Mapuche, Vikingo Mapuche siempre nosotros lo recomendamos para que se acercaran a ellos a través de Facebook, a través de Instagram, pero él está ubicado ahora en una tienda. ¿Ya? Si quieren ir a comprar, esta tienda se llama Tienda Econatural y está en Condel 1137, Galería Estrada, Italia, local 2, Barrio Italia. Así que si quieren ir para allá, se consiguen esto y bueno, lo que tiene, como te digo, en artesanía Vikingo Mapuche es espectacular. Tampoco no podemos olvidar a Son of Heaven Records, que siempre nos manda discos, material. Tenemos los disquitos ahí que vamos a regalar también, que son de Son of Heaven Records. Tenemos a Psycho Records también, que nos está apoyando constantemente y hace rato que nos está apoyando de una manera muy bacán. Psycho Records, ellos están ubicados en el Eurocentro y en el Portal Lion. Eurocentro local 0204 y en Portal Lion local 78. También, ¿quién más faltó? Me faltó mi compadre, Cueva Cromañón. Cromañón, compadre, acá está hecho, está el logo aquí, lo estuvimos pegando con doble contacto y fue bien interesante. Salas de ensayo que son en Suárez Mujica 2026 y ya estamos partiendo. Oye, antes que Camilita nos presente la banda con la que vamos a comenzar, quiero decir que hoy vamos a tener premios, vamos a tener cine, tenemos una película increíble que vamos a comentar más rato. Bueno, cagaste con esa película, te la voy a mandar. Vamos a hacer una película heavy, tenemos para recomendar algunas producciones que están muy destacadas de lo que es el rock chileno, todo lo que ustedes esperan, más el hueveo y todo, pero Camila ahora nos cuenta que tenemos grandes invitados dentro de lo que es la escena del metal chileno. Cuéntenos, Cami. La banda invitada de hoy fue fundada en el año 2006 en Antofagasta, son de género glam, y invito a pasar a Richie y Seba de Exocet. Exocet, bien. Ya, muy bien. Oye, bienvenido Exocet. ¿Quién va a partir? Allá. Póngale acá. Nosotros nos vimos el otro día, ¿se acuerdan? Para el lanzamiento de la SGL de lo que estamos hablando con el Seba, ¿cierto? Seba, estuvimos hace poco, tuvieron una gran actuación en el Jarro Café ahí en el Costanera Center, que bueno, sabemos que no es un local que tenga mucho que ver con los verdaderos metaleros, pero no importa, ahí se hacen los lanzamientos de las ventas. Ahora, como escenario igual es interesante y sobre todo, voy a partir a permiso con la primera pregunta. Dale, tranquilo.
Una de las cosas que me gusta de Exocet, aparte que es como para mí es como el Motley Crue chileno, es estas ganas de decir, ok, aquí en Chile también hay glam metal y el glam metal tiene muchas cosas que decir. Sin duda, además, todos sabemos que el glam metal tuvo una influencia importante en el desarrollo del metal. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de bandas como Rat, ¿no es cierto?, Motley Crue. Antes que se te interrumpo, le vamos a ofrecer Chelita y yo la tiro para allá, ahí para que... Ya. Cuéntanos un poco el inicio de Exocet y por qué glam metal. O sea, la verdad yo no sé si esta pregunta es tanto para mí, pero creo que es la oportunidad de que ya la responda alguien que no sabéis vos, pues. Es que tenemos harta... hay muchas cosas que hablar ahí. O sea, ¿cómo inició la banda? Yo voy a contar la historia de mi punto de vista, porque yo conocí a Exocet el 2009. Esta banda, si bien se inició el 2006, Richie la inició, pero me acuerdo que yo fui a tocar a Antofagasta el 2009. Y porque yo tenía una banda antes de estar en Exocet, ¿cachai? Y me acuerdo que yo los veo en el escenario, ¿cachai? Y lo primero que dije, mira esos huevones, mira cómo se están haciendo el ridículo. Mira el ridículo. Porque nadie hacía glam. Pero resulta que eran valientes, güey. Y él tenía sus amigos que allá obviamente también hizo el trabajo de convicción como lo hizo acá en Santiago, ¿cachai? Que puta, hermano, tú me convenciste, yo te di pero full, ¿cachai? En el proyecto, ¿cachai? Bacán. Puse todas mis fichas, pero en ese momento fue como, esta weá, ¿cachai? Y después obviamente el 2013, de lo que yo voy a hablar sobre la formación actual, es que Richie fue el que vino con esta idea, ¿cachai? Que para mí en un momento fue una idea loca, porque obviamente todo, yo creo que la gran mayoría cree que es un estilo que está como extinto, que está muerto, pero es súper importante saber que se puede hacer un revival o más bien una renovación del estilo. Si bien nosotros, ¿cachai? Tú ahora nos dices, bueno, el glam nacional, nosotros somos más heavy metal. Yo siento que creo que todavía no lo queremos asumir mucho, pero obviamente en el escenario y con el show podemos proyectar el glam, pero en realidad nosotros tenemos, por ejemplo, yo con Richie somos pero full Judas Priest para componer, o sea, mi escuela para cantar fue el sonido es heavy metal y de muy buena calidad. Sí, la imagen es y no tiene nada de malo, si eso es... no, al contrario, me gusta mucho. Fantástico. Y por lo mismo nosotros empezamos a escuchar este revival que mucho se está haciendo en Europa, en países Suecia, Finlandia. De hecho tenemos muchos referentes en estilo, en vestimenta, en imagen, en show. Tenemos a Reckless Love, tenemos Santa Cruz, tenemos a Crash Die, tenemos a Inglorious, tenemos a un montón de bandas que están haciendo este como nuevo movimiento que también Panther, que es como parodia, pero igual es bacán. Steel Panther pueden decir que tocan increíble. Pueden decir cualquier cosa. Steel Panther hace temas que obviamente son una sátira, pero una sátira increíblemente tocada. Las canciones son increíbles, los músicos son increíbles, el guitarrista Satchel, weón, le vuela la raja a millones de compadres, ¿cachai? Es una banda súper bien hecha. Oye, pero ustedes están hablando, claro, estamos hablando de un revival, de este concepto de revival. De hecho, incluso con un poquito de lo que es como el AOR, ¿cachai? Sí, tiene mucho de AOR. Pero realmente es un revival o estamos viviendo la etapa en la cual, porque yo creo que todos los estilos viven su momento de apogeo, posteriormente viene una caída, o una caída a lo mejor entre comillas, porque siempre los fans van a estar ahí. A veces yo siento que la caída está muy bien relacionada, disculpe interrumpirte, como a la renovación del sonido. Exacto, es que a ese punto iba. Entonces, quizás esto no es un revival, quizás esto siempre ha estado, siempre se ha mantenido. Y el tema es que el fan está rica esa cerveza, ¿no? Maravilloso. ¿Qué cerveza era? Se me olvidó, de Satino. De cerveza de Satino. Para que sepa, búsquelo en Instagram. La cosa es cíclica. Sí. Pueden bajar las tendencias. Ahora hay una gran escena hard rock y esto tiene mucho que ver. Yo quiero preguntarles cuáles son sus influencias. Yo creo que hay múltiples influencias. Cuenta todas las bandas que te gustan. Oye, este güey, incluso hablamos, disculpa, tiempo atrás hablamos, o sea, hemos estado conversando y este güey también le gusta el death metal, le gusta estar todo en esa. Yo desde chico, a mí... Pero la influencia de Exocet. Sí. De Exocet, yo creo que van mucho por lo que decía Seba acá, el de Judas Priest. Es un buen referente para nosotros. Sobre todo el disco Painkiller, que yo creo que es un disco así... Para mí... Entretenido más encima ese disco. Bueno, muy bueno. Todos los temas son temazos, todo ese disco completo. Sí, o sea, es un antes. Yo creo, sin saber probablemente más que ustedes ni mucho, pero ese disco yo creo que hizo un cambio en el heavy metal, así como era el heavy metal en el mundo. Es que lo que hace el Painkiller es como viene Judas Priest y dicen, a ver, todo el metal presente, miren.
Esto se todavía puede. somos los dioses. Sí. ¿Cachai? O sea, Sí, lo bueno es que el disco pusieron te timbre. echa la foca, es el disco. Sí, weón, echa la foca, sí, al echa tiro. la foca, sí. Esa es una de las influencias. A mí, por ejemplo, no me más gusta. bandas, más bandas. A mí no me gusta mucho Poison, ¿cachai? Pero Ya. siento que de alguna manera en la banda sí, Poison también, como el videoclip de la piscina, tiene que ver, se parece, tiene como esa corriente de glam quizás El más. clip del loco que lo echan del departamento. Sí, sí. Sí. Está bueno. Está bueno, está muy entretenido. Está entretenido, Está güey. entretenido. ¿Qué más? ¿Cómo no invitaron a esa? Y yo no ¿Por quiero qué no pensar invitaron en a el esa carrete. orgía? Sí, ese carrete que tiene. fue como esas recreaciones de la Rosa de Guadalupe, pero. Terminaron todos a poto pelado en ese carrete, güey. Yo cacho, sí. De hecho, la escena Líneas de coca en las tetas y weón. Sí, no, hombre, yo. Es broma. Oye, sigue. Bandas para decir, Whitesnake es un referente. Iron Maiden yo creo que es demasiado también, absolutamente. Whitesnake, no. Whitesnake es de mi banda favorita. ¿Qué Oye, más? Bueno, Rat, sí, todo. Yo creo que hasta algo de power metal incluso entra a veces, weón. Sí. ¿Cachai? ¿Qué Como- opinas de Motley Quizás en Crue? los WBA como... ¿Motley Crue te gusta? Me encanta. Motley Crue, de verdad, gustó no la lo- película? ¿Le gustó la película? Eso mismo, voy a preguntar si le gustó de que la película levantara esto del tema. Sí, la raja. Pues se están haciendo varias Sí. películas de varias cosas. Sí. Creo que ahora... ¿Quieres saber cuántos discos tiene Exocet? ¿Cuántos LP han sacado? ¿Qué Sí, porque está con Bueno, el Mythic Jungle están ahora. Exacto, pero como los trabajos que hemos sacado desde el inicio de la banda, que yo lo considero desde el 6 de diciembre de 2013, que fue el lanzamiento de nuestro primer demo casero, Inbound and Hat. Desde el demo para adelante. De ahí, el Inbound and Hat, Rock and Roll Under Attack el 2015 y el Mighty Jungle ahora en marzo de 2019. Ese, el que acaba de salir, que está crudito. Exactamente. Está No, y de maravilloso, hecho, lo he escuchado, está maravilloso. ayer a las 4 de la tarde salió nuestro tercer videoclip de Rock and Roll. Eso sí, verdad que no iban a hablar del videoclip que lo vamos a pasar a producción, me lo van a entregar ustedes y se lo vamos a entregar a producción para que mostremos algunas imágenes Sería de ese bueno, videoclip. sería espectacular. Esta entrevista Sería sería espectacular. bravo. Sí. Camila, ¿quieres preguntar algo? Sí. Que te veo con ganas ahí. acerca- Y sí, nosotros quiero somos muy preguntar- Está habladores. con espuma en la boca. Nosotros sí, somos muy acaparadores con Sí. los Camilita, vaya. Quiero preguntar por la realización de su próximo disco. Pero quería preguntar si la producción va a ser acá en Chile o en el extranjero. Ojalá en el extranjero, pero por una cuestión de poder tener la oportunidad de, mientras estamos allá, por decirlo de alguna manera, tener la chance de poder tocar allá, donde sea, ¿cachai? Ya. Por una cuestión de carga de proyección, así como para dónde realmente queremos ir. Y por eso mucha gente también nos pregunta realmente por qué cantamos en inglés, por qué cantamos en inglés, siendo que también tenemos temas en español. Por lo mismo, porque al final uno quiere entregar, fuera huevo, uno quiere entregar un mensaje Cocinar letras. son compartidas. ¿De qué hablan las letras? Eso. ¿Hablan las letras de amor, Mira, de sí. conflictos sociales o de repente hay letras Hay- locas que van un poco más allá? Hay un poco de las tres. Mira, yo creo que el primer disco se trata mucho de aunque suene cliché la weá, es de creer en tus sueños, onda de confiar en las weas que están haciendo. Es lo que estamos haciendo aquí, Claro, haciendo este claro. programa. ¿Cachai? Claro, este mismo es todo programa, un pues, sueño. ¿cachai? Sí, Yo sueño. este programa, por ejemplo, yo lo veo en un año más así, ya una weá así gigante, quizás te pasan en la tele. ¡Que va a ser la modelo! Está re bacán, pues, weón. Pero habla más o menos de eso. Tratan bien de fiesta, weas que nos gustan. Pues, al final, Es que, claro, el heavy, el glam, que la imagen que extrapolan ustedes, claramente apunta a ese lado. Ahora, yo también iba a tocar un tema. Hace poco me puse a investigar harto de ustedes, aparte de que lo escucho, y me encontré con un reportaje, no sé si fue en Italia, no recuerdo en qué país de Europa fue, pero se hizo como una revisión de quiénes están manteniendo el glam vivo en el mundo. Y a nivel sudamericano, ni siquiera a nivel de Chile, sino a nivel sudamericano, apareció Exocet inmediatamente, que era una de las bandas que estaba... Un aplauso para esa banda. un aplauso, sí, yo lo encuentro increíble, fantástico. Ahora, por ese mismo lado, yo creo de que el punto es estar afuera. Y yo creo, me imagino de que... es estar afuera para estar adentro también. ¿Cachai? Ya. Onda, una vez me preguntaron también algo parecido y a mí, por ejemplo, me gustaría, más que nada, más que porque hay que quiero ser conocido, weá, así. Yo creo que esa weá, por ser así, no te interesa solo por eso, es por una cuestión de... Weón, acá hay bandas, weón, terrible buenas. Nosotros tenemos caleta de amigos que tocan y tienen ¿Hay más bandas en la increíbles. onda de ustedes? Sí, está Cuéntenos. Nastigans, está La Rose Croix, que es una tremenda, weón, tiene los medios temas. Psyche, que es una banda de Sí. mujeres que va a salir ahora.
está Beer Crash también. Bueno, entonces, o sea, y ni siquiera hablaba solo del glam, hablaba en general en Chile de las bandas que existen en Chile. Es importante que estén en contacto de Rec Metal Bar o que nosotros los contactemos. La idea de nosotros es catapultar todas estas bandas, no solo el death metal, no solo el black metal, no solo el thrash metal o el prog metal, sino que también todo el glam, el heavy metal clásico. Hay una banda igual que me gustaría mencionar, dos bandas que me gustaría mencionar, que son una que es groove metal tipo Pantera, pero quizás aunque hasta un poquito más pesado quizás. Que se llama Wild Rage. Ahí toca muchos amigos nuestros. Les voy a pasar un tema ahí. Por favor, mande material y tenemos que... El tiempo corre. Perfecto. Oye, ¿tienen concierto ahora pronto? Sí, tenemos el 28 de junio en Blondie, lanzamiento de nuestro segundo disco junto a Zombie. Va a estar increíble a partir de las 19 horas. Ojalá que vayan todos. Y también la próxima va a ser el 19 de julio. Día viernes en Bar de Rene, junto a Fuego, Batucadas, confeti, fuedeo, todo. Oye, ya pues, un agradecimiento, gracias, un aplauso chicos, para un aplauso para Exocet, y les agradecemos. Fue fantástico, gracias por el espacio con nosotros. Llévense la chela después devuelven Sí, después devuelven el jarro. Pero llévenselo para pensar que sí. No, Gracias, mi viejo. Gracias. Porque continúa Rec Metal Bar acá directo desde la cafetera, hermano. Ya, ¿y cuál era la dirección? Porque yo la estaba cambiando todo el rato. No, pues Riquelme. Guardia, y yo iba a decir Guardia Marina y iba a decir de nuevo. El número, Riquelme. 331. 331. ¿Pero cómo se le va a olvidar? Guardia Marina, Riquelme. Ya, 331, está bien. El director también está corrigiendo. Hagamos un saludo. Hagamos un saludo, sí, y un saludo con la gente también. Saludos, ¿cómo lo están pasando? Bien. Oye, viejo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, oye, vámonos a recomendar el disco. Todo el tiempo estamos, a nosotros siempre nos mandan discos, a usted le regalan discos, a mí me regalan discos. Dispara usted, disparo yo. Disparo yo. Ya vamos a partir. Quiero recomendar a una banda que se llama Akbal. ¿Acabar? Akbal. Perdón. Akbal es una banda, este disco es más o menos del 2017, si mal no recuerdo, si la memoria me está fallando en estos momentos, porque ya tengo mi edad. El tema que Akbal es una banda que me mandó este material, un trabajo muy bien manufacturado. Estamos hablando de un disco impreso, no es un CDR, es un disco pro. Y su presentación es genial. Lo que estoy hablando, eso sí, es de una banda que toca un death metal, pero death metal más o menos inclinado por el lado del estilo nuevo. No hablemos del death metal clásico. Estamos hablando de una banda que está sonando con tecnología actual, sonido actual. Es bastante power la banda, es muy entretenida, tiene voces limpias entre medio. ¿Qué más te puedo decir de la banda? Es más o menos, me recuerda a todo el Banger que es renovado, que es el Banger ¿Es actual. death metal? Sí, es death metal, pero un death metal voces limpias entre medio, por eso te digo que es como un metal más no o menos. Como Opeth. No, olvídalo, no, Opeth está fuera, incluso yo Opeth ni siquiera lo colocaría en death metal. Tiene una etapa de death metal. Tiene una etapa, pero lo que... Me refiero a ese Opeth, a ese Opeth de los antiguos que pasa del death metal a la cosa. Sí, pero no, es distinto. No, aquí estamos incluso hablando, como te digo, de metal moderno, de metal actual, del metal que están digiriendo los Banger nuevos. Como te digo, voces limpias, trabajo pulcro, mucho groove. Hay mucho growth. Hay onda. Sí, hay onda. ¿De qué año estuvo hablando ese trabajo? 2017 estoy hablando más o menos. 2015, perdón. Aquí dice 2015 y son de Talca. Son de Talca. Es más, la Cam me presentó a los chicos y bueno, ella me presentó, pero ellos ya me habían mandado este material, así que el trabajo, como les digo, ellos tienen ya dos LP. Este es el segundo, que se llama Mirando al Cielo. Es bastante contestatario, las letras son bastante sociales. Van por el lado más político, más social. Sí, ¿no? Y te hablan de la situación en la que estás viviendo tú, de lo que estamos viviendo constantemente. Represiones, esa weá que nos tiene en este momento este gobierno concha su madre, que nos tiene chato, weón, a todos, weón. Y te dije, sí, weón, sí, me dijiste, weón, y no te creí, weón, sí. Pero filo. Bueno, hablando todo. La política está podrida. Sí, está podrida desde hace rato. Así que recomiendo Akbal, Mirando al Cielo. Sí, yo estoy alucinado. Ayer fui a ver a Querontas, a un local hermano. Pura maldad. Y recibí dos regalos que son justamente los que traje hoy día. Los primeros es Intenebras, grupo santiaguino de black metal en todo su significado.
en todo su significado. Ya. Una producción súper bonita, un digipack en blanco y negro. Banda donde militan 3 hombres, aquí hay 4, pero en realidad son 3 compadres y 2 chicas, que son de alguna manera las líderes o lo que se vería como front, ¿no es cierto?, de este proyecto black metal que me recuerda a veces un poquito a Mayhem, me recuerda un poquito a Toque, o Taque, como le dicen, es Toque. Esta no sé. Hasta lo he escuchado. Sí, pero este es una palabra gringa, esto Sí. es Taque. Hablé con un compadre de Noruega, me dice Toque. Toque, bueno. Tiene Va por mucho ese de lado. eso, tiene influencias del black metal noruego. Te hago un librillo muy interesante con los integrantes, donde son 2 chicas y 3 compadres. La guitarrista líder es una chica que se llama Nahai Shipen. Todos tienen como Nombre ¿no es cierto? artístico, Y la pero, cantante se claro. llama Mortal Sorceress y realmente tiene una voz alucinante. Porque cuando las mujeres cantan black metal, logran matices Sí. y texturas que Que nosotros nosotros no no logramos. Por eso, Nocturnal, ¿cómo se llama? Nocturnal Slaughter Cult, Sí. ubican esa banda. Bueno, que ahí canta una chica, es tremenda. Darker Nocturnal Slaughter Cult, que es una banda muy buena. Bueno, esta Intenebras realmente me voló la raja. Es todo lo que espero del black metal. Es parte así, esas partes como tipo bailable black metal. Blast beat extremo, voces desgarradoras, susurros satánicos. Viejo, me encantó. Maravilloso. El disco es del 2013 Ya de ahí me daré el contacto porque y no. se llama no- Occultum Regnum et Umbras. Excelente título para lo que vas a escuchar, con una gráfica, con un arte alucinante, con todos estos símbolos satánicos que a vos te gustan, pues un loco, un loco culiao. Maravilloso. Y Eso estamos- sería- Sí, estamos hablando de un Le doy la pasada. Ya, perfecto. Hagamos la fusión. Oye, ¿sabéis qué? Igual yo estaba escuchando harto black metal nacional e internacional últimamente, pero me cagaste con eso. Reggaeton black metal. Sí, me cagaste, weón, me cagaste. Es más, yo ahora me voy a ir, Vaya, me recomiendo, voy a ir a recomiendo. Quillota. Me Vaya, voy a ir a vamos a Quillota, vamos Quiero a saludar a Quillota. Quillota, weón. Quillota, harta gente allá, Pero bacán. ese es que lo recomendé yo la otra vez, weón. No lo ¿Seguro que no? No, para nada. Si no, Bueno, ¿no has visto la grabación entonces del programa, pues, weón? Porque esto no lo he recomendado, pues, weón. Ya, ok, Más está encima en el bueno. otro programa hay gente que hablaba de nosotros en la futura y esa weón es mentira, nunca te ¿Cómo que he no? escuchado, O weón. sea, 1000 veces. Weón, todas estas veces no escucháis la futuro, weón. Eso es lo otro. Anuncio cada weón. Oye, no, Ya. yo quiero hablar Cuéntame de... esa, weón. Va a salir más vino por weón. Pero vos te servís vino por cualquier cosa, weón. Ya, yo quiero hablar de Pues, Spectral. soy chileno. Spectral, banda de Quillota, que ejecuta un death thrash metal que está más o menos en la línea, o sea, sí, yo creo que todos deben conocer más o menos la línea de Torturer. Bueno, Spectral va más o menos por ese lado. Es un death thrash metal, pero clarito, lo escuchas, lo entiendes al tiro que es death thrash metal. ¿Por qué? Porque tienes la rapidez, tienes la voz, La dinámica del thrash. la dinámica del thrash totalmente, y tiene la pesadez del death metal. la voz es gutural. La voz es gutural, pero carraspeada hacia el thrash, porque tú cachai que el thrash metal, la voz del thrash no apunta como a la voz tan... Al gutural, no, va claro, al al gutural, término claro. medio, claro. Hay un término medio. Bueno, esa voz apunta a ese lado. El disco se llama Under Critical Condition. Y es la raja, weón. Realmente el disco es la raja. Es un excelente trabajo que se mandaron los chiquillos de Spectral de Quillota. Y yo incluso hice un par de reviews, hice unos comentarios en Facebook, traté de dar a conocer el tema. El disco se les fue de una patada. Sacaron como una luca de disco y se fueron, pero weón, al mes ya la wea se había acabado. Recomiendo que lo escuchen, es entretenido, tiene una intro maravillosa, a lo nivel... Puta, podríamos hablar a niveles de... Me recordó en ciertos aspectos a cosas como lo que hizo musicalmente Metallica con Orión, con The Call of Cthulhu, va más o menos por ese lado. Pero el disco en sí, en general, es entretenidísimo, muy bueno, muy rápido, death thrash metal como debe ser, está en la línea de las bandas que yo creo que deben tomarle conciencia, deben tomarle oído realmente, darse la paja, weón, de escuchar, porque realmente... De repente siento de que el metalero está como que se quedó con las bandas de siempre y no se ponen a investigar un poco más. Bueno, yo en este momento les digo que por favor escuchen Spectral. Eso es lo entretenido. Sí. Oye, acá está la gente, quiero saludar a
mi amiga Carla Ábalos, por allá está Carlita. Sí, ellos me pasaron su disco A Towel, es hardcore, old school, está sellado, me lo acaban de pasar, así que lo voy a escuchar atentamente y en el próximo programa lo voy a recomendar. Pero el mío. Sí, ok, ya, ¿ve? Pero el que voy a recomendar ahora es esta banda que se llama Ice Thesis 2. Maravilloso esa weá. Me sorprendió. Cuando me meto y comienzo es un soundtrack esa weá. a meterme en el viaje de una banda que me sonaba un poquito a Behemoth con una especie de Dimmu Borgir también. black death metal. En algún momento empiezan a aparecer teclados, arreglos, coros sinfónicos y una serie de cosas que tienen que ver con el metal progresivo, con el black metal progresivo y también con el avant-garde un poquito experimental. Me sorprendieron. El disco, eso sí, es CDR, creo. Sí, es CDR. No importa, No importa. La manera en que tú puedas plasmar tu música da lo mismo. Igual me gusta que fuera negro por el otro lado, levemente minimalista, pero está súper bien producido en cuanto a la gráfica. Trae una serie de símbolos matemáticos, no incluye las letras de las canciones, lo cual lo hace más misterioso. Eso me gusta. Trae símbolos cabalísticos y te metes en una partís piola, termináis metido en una ópera sinfónica de black metal oscuro, black death metal, con por lo menos 4 voces distintas, más las voces femeninas, los coros. Yo te cuento que oye, loco, Aesthesis, viejo, pégate la volada, es tremendo el disco. Te cuento que es como escuchar a Dimmu Borgir mezclado con Behemoth, pero chileno. Aesthesis porque suena a Chile Aesthesis también. fue una de las primeras bandas, en mis primeras tocatas que yo empecé a armar. Los chicos tocaron creo que fue en mi segunda o tercera tocata que hice, y desde ahí los vengo conociendo y me mandaron este trabajo. Y también, weón, que he peinado para atrás. Es increíble, Muy bueno, consíganselo. Por favor, escríbanlo. Ahora todo se googlea, contacten a los cabros y cómprenles el material. Porque, puta, así funciona esta cuestión, compadre. Y no son tantas luquitas. La música chilena no cuesta cara. Y así mantenemos este movimiento bacán. Oye, antes que terminemos, eso sí, el corte de lo que es de hablar de bandas nacionales, cortito. Ni siquiera son reviews. Solamente quiero mencionar a la banda Sombra y también a Hayal, que son bandas de donde toca el Topo, y son bandas que me las mandaron, me encantaron los detalles, me encantaron el detalle de la presentación. Yo obviamente estos discos ya los abrí, los escuché, viene, puta, esto me encanta, me gusta. Oye, pero te tinca que a la vuelta yo te cuento un poco de eso. Ya, me contáis, y también tiene que mandarnos a comerciales. Sí, y nos manda ahí a un descansito, ¿cierto? Para que la gente vaya a comprar cervecitas, se siga abasteciendo. Y nos vamos a ir a comerciales un ratito, chiquito. Ya, listo, vamos al primer corte. Red Metal Bar. Listo, vamos volviendo nuevamente. Oye, esto está pero demasiado entretenido. Está muy bueno, ya. Bueno, siempre, cada vez mejor, Red Metal cada Bar. vez mejor. Oye, no dejar de recordar, que no se le olvide dónde estamos. Estamos en la Cafetera Rock. Estamos ubicados en Guardia Riquelme, 331, me acordé, se me olvidó decir Guardia Marina de nuevo. No sé por qué mierda se me pegó el Guardia Marina, weón. Algo tenía ya vos. Algo tengo allá, weón. Claro, algo ahí. Un travesti te está esperando. Creo que Guardia Marina Riquelme. No sé. Ahí, por ahí, ya, listo. Está bien, no sé, weón. Ya. Diga todo lo que tenga que decir. Ya, el tema que también tenemos que no nos olvidemos de nuestros amigos que son Vikingo Mapuche, son Heaven Records, Psycho Records que está ubicado. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién le pegó un platillo? Está bien, eso es lo bueno de la televisión en vivo. Es bacán. Sí, que aparezcan todos los condoros. Si se quieren tirar un pedo, se lo tiran, weón. Así que. Flatos. Sí, flatos también. Y nuestro jefe se dio un flato delante, con micrófono y todo maestro, weón. Vamos, oye, ¿qué más? seguimos con Psycho Records, que están ubicados en Eurocentro y en el Portal Lion. No dejen de ir a visitarlo, tienda de música, tiene un montón de cosas ahí también. Espérate, tú me dijiste en antes. Hay algo pendiente por oye, la allá. sala de escape que les dije en antes están en Los ¿Dónde están? Piñones, en Los Piñones 050 en Providencia. De Nante terminamos de hablar de... Y nos fuimos un poquito rápido con esto. Esto Termina rapidito, eso sí. y yo te explico. Estábamos hablando del disco que yo les mostraba, de que me encanta de que las bandas nacionales hagan esto, que independiente que sea algo súper simple, sencillo, pero te entregan un regalito, cigarro una ahí, presentación. Para mí es un cigarrito adentro con el cual tú escuchas el disco, que también está dedicado al Vikingo, que fue nuestro amigo que falleció el año pasado creo que Sí, fue. justamente de Sí, Raja Habana. de Raja Habana. Yo toqué con él, también tuve la suerte de tocar con él en un proyecto que se llama Vela de Putana, que es un grupo progresivo, Exacto. así como
medio digent en esa onda. Esto no es metal, derechamente esto es rock. Es rock que me recomiendo y que me... ¿Qué es una iniciativa de quién? Sí, no, ahí la verdad... No, es del Topo. del De nuestro querido amigo Eduardo Topelberg, Eduardo. ex baterista de Dorso, ex baterista de Pentagram, ex baterista de Cronos. Tocó en Parkinson, es un baterista, uno de los más importantes bateristas del rock, de la historia del rock chileno. Y él también tiene este proyecto. Son dos proyectos que van al mismo lado, claro. Este es un homenaje a Rodrigo Vikingo, a quien le mandamos nuestro cariño. Me recordó mucho al rock chileno de los 80. De toda la vida, el gran bajista con quien tuve la suerte de compartir algunos proyectos. Así que súper bien. Y Topito Y la otra. tiene además su Topo Producciones, donde tiene varios proyectos electrónicos que les sugiero googleen por ahí. Y este es Yagal, su último proyecto, donde también está gente de Turbo. ¿Te acuerdas la banda Sí, Turbo? Turbo, una banda maravilloso, heavy que metal pareció un clásica, éxito. antigua. Bueno, es hard rock, hay heavy metal aquí, hay interesante. Es el baterista que estuvo en Dorso, que estuvo en Pentagram, que estuvo en Cronos. O sea, no se tome a la ligera. Ya. Ok, fantástico. Eso Salud. había que mencionarlo. Y ahora, por otro lado, la CAM también nos va a tener que... Nos tiene algo importante. Antes hagamos un saludo a los tres. Un saludo a los Salud tres, con sí. toda la gente acá. Sí, Eso. salud. Aplauso. Buena, Cami, ahora sí, te escuchamos. Cuéntenos. Ya. El siguiente invitado es un artista gráfico capitalino, realiza animaciones 2D y pertenece al colectivo Capifante. Capifante, sí, que han Capifante. estado en el Gran artista. Santiago Horror Festival ahí. Sí. Sí, yo fui al Santiago Horror Festival y Yo igual, estaban sí. los cuadros ahí Sí, de... súper bonito. Sí, él pertenece a ese... Bueno, ahí tenemos que preguntarle ahora que nos cuente un poquito más, ¿cierto? Sí. De cómo... Él nos va a contar más al respecto. Invito a pasar a Paco Caballero. Bien, ¡Grande, un Paco! aplauso. Un aplauso a Paco. Buena, Paco, asiento. Bienvenido. ¿Cómo estáis, pues, Paco? Bien, chiquillos, primero que nada quería entregarle Siempre habla al micrófono ahí bien pegadito. Y que si les no, no- traje unos regalitos. Oye, qué bueno Que eso. son- Hablemos de tú. Siéntate, por favor. Son Siéntate. dos de mis últimas obras, como parte del colectivo. Eso, háblale bien ahí. Ahí. Eso, para que tengamos Sí, una Evil buena... Dead, ¿me escucha? Oye, qué buena. Evil Oye, Dead. qué increíble Evil Este Dead, queda- ¿ah? uno de estos va a ¿cómo quedar hacer que para- Dorso le debe a Evil Dead mucho? Esto de acá es para producción, para que lo coloquemos en un cuadrito. lo vamos a- Este que lo tengo vamos a acá ver. es de la película They Live, de John Carpenter. De John Carpenter, sí. Una ¿Se de- acuerdan? De los Una película extraterrestres. under. Oye, increíble. Oye, una de mis favoritas, man. Y Tremendo. que cada día se hace más actual en su mensaje. Son Inspiración, ahí en las copias. Evil Dead, acá tenemos varias copias. Para que Tu se inspiración, ya, aquí vamos a ver. De repente también Vamos a podemos entregar, regalar- entremos a regalemos algo conversar. a la gente, weón. También, Sí. pero sí. entremos a conversar. Oye, viene la tercera temporada de, ¿viste? Ash vs. The Evil Dead, la serie. Por supuesto. Viene la tercera temporada que es la final. La Está maravillosa, estoy esperando como loco. La estamos esperando con ansia. Cuéntanos, quería partir con la primera pregunta. Sí, dele. Permiso. Dele con la Cuéntanos primera cómo partes tú ilustrando. ¿Cuál es tu comienzo como ilustrador para llegar a un nivel así tan pro? Muchas gracias. ¿Desde cuándo? ¿Hace cuántos años que ya tomaste la weá en serio? A eso me refiero. Bueno, yo partí de niño, mi familia tuve la suerte de que soy hijo de profes y como que siempre me fomentaron que yo explorara esta parte, mi mamá es profe de arte, también fue mi Imagínate, profesora. ahí tenéis toda la inspiración. Y tuve la suerte de tener profe, un gran eminencia de la animación chilena que se llama Álvaro Arce, que es conocido porque fue uno de los creadores, de los co-creadores de Scooby-Doo. Ya. Hizo su carrera afuera y No todo. te puedo creer, weón. Y con él Trabajó con Ana Barbera. con Ana A ese- Barbera, a ese con nivel, Disney, a ese sí, nivel. no, Joseph Ana y... De hecho, es una figura bastante No, William poco Allen y reconocida Joseph para la Barbera. trayectoria que tiene. Álvaro Arce me tomó a mí como a los 12 años y me soltó a los 17. Ya. Y con él yo aprendí a dibujar, como que pasé por todos los procesos como duros de academia. Y bueno, después cuando me tocó elegir qué estudiar, como que fue un poco difícil y me metí a diseño teatral. Duré un año y ahí caí en ilustración digital. Ya. ¿Y por qué llego ahí? Porque ahí fue donde conocí a los chicos con que hoy formamos el colectivo Capifante, que son el Carlos Hernández, que es el Damian B, que es nuestro socio creador, Tienen un fundador. grupo creativo donde se Sí. delegan Sí, pues, ciertas ese- cosas. ese es Capifante. Ese es Mira, Capifante, es como una productora en el fondo. O sea, ¿no? Mira, un colectivo de- un colectivo se define como un creativo. colectivo porque la verdad es que no tenemos como una estructura comercial, sino que hacemos muestras colectivas, tratamos de llevar una curatoría hacia ciertos temas, pero en realidad hemos tratado de generar un grupo ecléctico y amplio. Entonces tenemos artistas que vienen de animación, tenemos artistas que vienen de la ilustración, de otras artes gráficas.
Y ha sido un proceso súper interesante y súper nutritivo. Quiero interrumpirte, quiero irme un poquito más al meollo del cuento. Dentro de la animación de 2D, perdón, ¿qué trabajos has hecho? ¿Dónde se puede ver este trabajo? Yo partí en animación en el año 2007, ¿Ya? cuando me fui a vivir a Argentina. ¿Ya? Porque yo estudié aquí ilustración digital y me metí a estudiar a trabajar en una agencia de publicidad y odié la publicidad con todo mi corazón. Y empecé a pensar un poco qué podía hacer y me acordé de cuando estaba en clases de niño y la animación. Y me di cuenta que acá todavía no arrancaba, no había escuelas, no había nada. Entonces, por unas coyunturas de la vida, me enamoré de una chica que vivía allá, viajé. ¿Argentina? No, chilena. Ah, ya. Chilena. bien. Y ahí Y la pregunta la que es, pero... No, pero la pregunta farandulera la wea. Déjame gozar. Pero la chilena bien. Ya. La pregunta, nada que Y bueno, nos fuimos. Ya, pero dejemos que... Bueno, me fui para allá y trabajé en un par de series y trabajé en una película que es como quizás el hito más grande a nivel producción, que se llama Buy el Aceitoso, que se las recomiendo un montón. Es una película 2D 2D que está basada en YouTube. Sí, se puede encontrar en YouTube. Está basada en un personaje de caricatura argentino de Fontana Rosa, que es un gran autor de historieta. Y la gracia que tiene la película es que es una película súper violenta, no es para niños, tiene mucha sangre, tiene mucho... Esa cosa que nos gusta a todos nosotros. Sí, mucho humor incorrecto, mucho Tripita, de mucha todo, tripita. de todo, así pildoritas por todos lados. Así que yo se las recomiendo. Y bueno, de ahí en adelante yo principalmente en animación me he dedicado como a trabajar en contenidos infantiles, porque bueno, es donde por ahí uno tiene como más campo de acción. Ahí está la pega. Sí, O sea, y más o menos hace nomás 5 años decidí como independizarme de esta carrera que había hecho como en productora y empecé a formar mi propio cuento. Perdona, ¿vendes? ¿Te va bien? ¿Tenís Sí, alguna...? me va bien, ¿La gente te puede Me va bien, contactar pero- y comprarte tu arte de alguna manera? Sí, pueden contactarnos. Estamos siempre, obviamente, abiertos a proyectos. Yo más que nada, más que tener una producción constante de tomar ilustraciones y generar piezas, yo trabajo mucho en proyectos. Entonces me involucro con otros artistas Bacán. y voy a trabajar un poco en base a lo que ellos necesitan y lo que quieren transmitir. También tú querías preguntar algo. ¿Cuál es tu estilo de arte preferido? Qué difícil. Oh, Mira, ¿cierto? Buena no, pero te pregunta. lo puedo responder. Mira, lo que pasa es que a nosotros los animadores O pueden ser varios, pueden ser tres. de También. Sí, a los animadores Sí. nos pasa un tema que nos difiere un poco de otros artistas gráficos, que nosotros tenemos que desarrollar cierta versatilidad en la mano porque cambiamos los estilos constantemente. A mí personalmente me gusta mucho el anime como expresión... ¿Qué animes son tus favoritos? Di la verdad. Sí, 5 ¿cuál nomás, es? 5. Bueno, 5 animes. Dragon Ball ya sabemos. No, Dragon fuera Ball, Dragon Ball, sí. fuera Dragon Ball. No, Hablemos de anime de verdad, Evangelion igual. A mí me gusta Dragon Ball porque es entretenido, pero hablemos de anime de verdad. Anime donde hay arte. Playboy. Playboy. Ya, pero que no. 5 animes, rápido, que el tiempo corre y se acaba este Me programa. gusta mucho Naruto. Uno. Increíble Naruto. Tiene, me gusta Attack on Titan, de lo que está Attack on Titan, hoy en día. Shingeki no Kyojin. ¿no la ves? Shingeki no Kyojin. Sí, la cagó. Te obligué a meterla, vamos. Increíble, la esa otra. weá tienes que Me verla. gusta mucho. Hoy no estaba preparado. Más encima japoneses culiados siempre nos matan a la mamá. Sí, soy weón. terrible con los Oye, nombres. nos matan a la mamá. ¿Viste Inuyashiki? Siempre buscan lo mal, lo que más te duele. Si era Inuyashiki, Samurai Champloo. se ha perdido la mitad su. Buena. Samurai Champloo en la raja. Es la raja, esa se la recomiendo. Y A mí yo soy rapero, no soy una más. metalero. Vos sois rapero, no soy Y metalero. Afro Samurai, Ah, total. más rap todavía, po. ¿Y Evangelion dónde está? No, estáis locos. Mira, Bueno, te voy a decir una Evangelion, weá. increíble. Todos ustedes son unos posers. Sí. Berserk. ¿Quién vio Berserk? weón, es la cagada. Ni Game of Thrones le hace el peso. No, Pero viste que Berserk es medio 3D. Berserk muy es raro. la zorra y media. Yo sé. Sí, Pero sí, para mí Berserk, weón. Afro Samurai es la que más, yo creo No, que es que es el la que divertida más- Afro Samurai. Oye, ya, Pero es que ese estudio Evangelion, Perita. Berserk, Oye, Urotsukiyoshi. oye. Animatrix. Animatrix. No, Oye, y la de los robots ahora, ¿vieron esa de...? Uy, sí, la los serie de Metal Netflix? Robots. Oye, está No, buena, y lo que buena. encontré increíble cuando los nipones agarraron todo lo que fue el universo Marvel, que también lo hicieron, la cagaron, weón, la cagaron, agarraron a Wolverine, Chiquillos, ¿saben qué? Como nos estamos atrasando con el programa, sí, ya. tranquilo, quédate ahí.
Y ya que estamos hablando de series, vamos a irnos al tiro a la sección de cine, porque hoy día les tengo una película perversa, prohibida en Chile, por supuesto, durante la dictadura, y después cuando llegó la democracia seguía prohibida, porque los hueones eran todos demócratas cristianos, y esto va un escudo para todos esos conches su madre. No, allá. Hoy día vamos a ver la última película que hizo... Los chicos ven acá. La película. ¿Estamos listos, hermano? ¡Hay quórum! Muy bien. Vamos a partir con el tiro con caca. Perfecto. Sí, maravilloso, weón. Al tiro. Al tiro, weón, chocando. Esta sección se llama Chocando el Mojón. Una vez andaba en la calle, weón, y me encontré con un mojón con un tenedor enterrado, weón. No. Hasta el día de hoy no paro de reír de esa weá. Me acuerdo, no puedo haber encontrado. Ya, oye, partió. Vamos. Bueno, aquí tenemos esta película considerada una de las películas más perversas, más alucinantes, más artísticas. Saló, 120 días de Sodoma, que habla básicamente y mezcla dos conceptos. El concepto del primero, un concepto histórico y contexto que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial durante el gobierno de Pasolini, ¿no es cierto? Aliado de Hitler, nazis. Ellos, Pasolini es el director, ¿no es cierto? Mussolini, durante el gobierno de Mussolini, ocurre esto. Ya al finales del gobierno nazi, cuando la guerra se iba a acabar, bueno, narra la historia de 4 personajes del gobierno, un cura, un ministro, el presidente y otro más, qué sé yo, que raptan 9 hombres, 9 mujeres entre 15 y 18 años y los someten a todas las vejaciones posibles en una mansión en un lugar al norte de Italia, al borde de Francia, que se llama Saló. Ahí está Este es el famoso desayuno de caca, donde todos comen caca, porque los viejos eran unos viejos perversos, y lo que hace Pasolini en esta película es, como él era comunista, reflejar lo que era el fascismo. Y esto ocurre, estoy un poco afónico, ocurre que este rapto, esta cosa que ocurre aquí en Saló, sí, no sé si se comieron caca, fue tanto, pero en el fondo lo que él hace es mostrar torturas que se llevaron a cabo en Italia en la época del fascismo, donde se dice raptaron a estos jóvenes y estas 4 personas que eran parte del gobierno de Mussolini abusan de ellos. Mira, esa censura, yo cuando edité las imágenes, no sé por qué no estaban cuando yo las edité. En esta casa, ellos se dedican a hacer orgías y de alguna manera a narrar historias eróticas para poder ir de alguna manera abusando de estos jóvenes y todo. Es una película que es muy importante dentro de la historia del cine italiano, porque, bueno, Pasolini, que era pintor y además un gran director, era comunista, era de ideas contrarias al fascismo, y se cree, porque después de esta película él lo mataron. Él hizo esta película mostrando los horrores del fascismo en Italia, con cosas que se supone pasaron, como el rapto de estos jóvenes, que además de ser violados y ser sometidos a todas las perversiones de los viejos, porque ellos se disfrazan, se casan con los cabros chicos, duermen con ellos, no tan chicos, entre 15 y 18 años, pero igual son jóvenes. Mira, mientras el viejo ve las torturas, le baja el pantalón al otro y le mete la mano. Es una película muy heavy y... Él hizo un estreno, Pasolini, que era un director muy conocido, uno de los más importantes de Italia, y después del estreno él era homosexual, salió a disfrutar por la noche a buscar un jovencillo. Lo raro es que tuvo una discusión con este joven cuando encuentra este putito, por decirlo de alguna manera, y no solo discuten, sino que el putito sacó un cuchillo y le puso muchas puñaladas, lo tiró del auto a Pasolini y después le pasó el auto por encima. Entonces, lo que se cree es que no fue netamente un asesinato o rollo de homosexuales, sino que fue mandado a matar por la derecha extrema, la mafia italiana, quienes se vieron totalmente pero ofendidos por esta película en que Pasolini dejaba al fascismo italiano, que todavía estaba latente en los 70, ¿no es cierto? O sea, la guerra había terminado hace mucho tiempo, pero Italia es Italia, y lo mandan matar, o sea, le ponen un cebo, un chivo expiatorio, un putito para matarlo. Generaron conflicto y al menor conflicto lo matan. Después de esta película muere Pasolini, fue su última película, Saló, 120 días de Sodoma. Ojo, grupos de metal y grupos de hardcore, splatter, como Impétigo, como
Accused, Ya. Cannibal Corpse y Autopsy. Están, Están muy basados y son todos muy admiradores de esta película. Pasolini es una película súper loca, súper artística, súper heavy. bizarra y fuerte, muy bizarra, muy con fuerte, contenido muy muy fuerte, fuerte, toca todos los tabúes, pero es importante. Fíjate aquí en el momento. Porque en un momento, al final de la película, ellos se ponen a mirar por estos binoculares mientras los otros torturan. Después el otro se va a mirar y el otro baja a torturar. Se van turnando y torturan a los niños que ellos mismos estuvieron violando. Incluso unos se enamoran de los niños, hacen como unos matrimonios, pero finalmente igual los torturan. Todo es nihilismo, todo es un palo hacia el fascismo en Italia y a lo que seguramente vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú cachai que Pasolini era un gran teórico del cine también? Seguro, era profesor. Sí, y él tenía la teoría de que el cine ya era un lenguaje en sí mismo y que cada imagen es como una palabra, que ya le llamaba cinema. Totalmente. De hecho, Como fonema un cinema. la última parte, O sea, disculpa, sí, los dale. últimos 20 minutos de estos que tú seguramente viste la película, Sí, la vi. no hay diálogos. No, son nada. solo imágenes y no necesitan los diálogos. Te das cuenta perfectamente lo que está pasando. Sí, también la vi. Y te horrorizas. Totalmente horrorizante. Fue prohibida en Chile esta película. Sí, a mí me llegó, creo, uno de los primeros personas en tener Es que la esta weá es muy película en enferma, Chile. es muy enferma, Me llegó pero- por ahí a principios de los 90. Me llegó de cueva, porque si esto lo hubiera parado en ese tiempo teníamos censura cinematográfica, no me lo hubieran dejado pasar. En fin, recomiendo a ojos cerrados, una noche especial de emociones fuertes, véanselo. No es para que pololeen, sí. Donde él mezcla esta cosa. No le van a dar ganas Ojo. van a mirar a la pareja, pero raro. Esta película se llama Saló, los 120 días de Sodoma, porque mezcla esta situación contextual de los últimos días del fascismo en Italia en la época de la Segunda Guerra Mundial con el libro del Marqués de Sade que se llama 120 días de Sodoma. Se pasó Perita, un aplauso para el tío Vera que nos mostró una película nuevamente, nos muestra su conocimiento y hasta se emocionó, pero bueno, fantástico, te la mandaste. Estamos llegando al final del Estamos programa. llegando al final del programa. Yo quiero mandar un saludo a mi amigo de Estudio Brócoli. Brócoli es un estudio que hace juguetes, que es una cosa con Qué los bacán. cuales colaboro y que mi hermano me pegó mi parche acá Ya, del Organesh. muy bien. Somos devotos del Organesh. Bien. Vamos. Grandes colaboradores. Saludos a amigo Paul Callahan de Ambles, que no lo he visto. Te voy a regalar, pero Oye, mira la polera que le vamos a tenemos una regalar. polera Mira la polera tremenda. de la película. La polera de la película que acabamos de mostrar. Salud. Bien, Me encanta incomodar. Bien. Hoy te la regalamos a ti. Sí, Uy, guapo, Bueno, yo quiero regalar esta gráfica, mira. Me la voy a Pero poner déjate- en clase. Mira, yo quiero proponer que a mi amigo que después no regale más, pero esta regale. Oye, mira, allá hay dos chicas que vinieron y lo cachaban, que acá se hacía un programa y todo. Y yo le dije, quédense porque vamos a hacer un programa Sí, acá. obvio, Y ahí quiero regalarle un póster a cada una. Ya, ¿Puede ser o bacán, no? sí, pues Muy bien, ok. Oye, compadre, aquí otro mi brother, gracias por venir. Estamos despidiendo, hermano. Gracias por estar acá, maestro. Estamos despidiendo ya el programa porque si no, nos vamos a alargar mucho. Súbase acá, brother. ¿Cuál es su nombre? Javier. Pasa el micrófono aquí. Amigo, Javier. Javier, toma, te voy a regalar este póster de esta película de Sí, John sí, Carpenter, They Live, de culto. Ahí. Elige tú. ¿Cómo se llama tu chica? La niña rubia que está atrás. La chica rubia que está allá detrás del loco de gorro. Ella, venga, toma, este es suyo también. Venga acá, venga. Venga a buscarlo. ¿Qué me pedís por regalar, weón? Vamos a Oye, no, Fírmaselo, ¿cuál es tu...? ¿a dónde están los chicos de Exocet acá? por favor. Exocet. A Exocet quiero regalar. Venga para acá. Sí. Esto es mío, estos son mis discos. Voy a regalar estos stickers de Psycho Records también. Ya. ¿Qué quieres sticker de Psycho Records? Me falta otro. ¿Y el vinilo ese? ¿El vinilo cómo lo regalamos? ¿Alguien quiere un vinilo? Pero así como así. No, lo voy a tirar. No. Ya, la chulla. Pienso en número. Ah, sí, pues sí. Pero a ver, hay las invitaciones cómo están, no. ¿Quién? A ver, ¿sabéis qué? ¿Quién sabe de qué región o sabe qué? Primero tiene que venir acá y decirlo. A ver, acá que venga alguien a decirme a dónde es esta banda. Venga, venga. Venga para acá.
¿De dónde es mi Giant? Traer de Valpo, por Listo. Oye, ¿qué más? ¿Todavía te quedan regalos? Ya, y ¿quién quiere el disco con el Yo. cigarrito? Dale, dáselo a Camila. Ya, Dáselo a Camila. Dale, para Camila. Ya, y él con el llavero. ¿Quién quiere el Allá, el sonidista. Esta weá se queda acá, esta weá es No importa si no vamos a tener regalo. Chao, nos vemos, weón. Nos estamos Tenemos viendo. que ir a Sofocation. Nos vemos en el próximo capítulo de Requiem Normal acá directo de la cafetera. Estamos avanzando, quinto capítulo. Esta weá está la cagada ya. Listo, pásalo bien. Chau, chau. Chao.